Ya que chicos. Ok, aberraciones cromosómicas. ¿Qué decíamos que eran las aberraciones cromosómicas? ¿Qué cosa eran? ¿Cómo lo definiríamos? Aberraciones cromosómicas. Chicos, vamos. Podemos hacer un ratito. Aberraciones cromosómicas. Que hay mutaciones de gran escala, ¿cierto? Mutaciones de gran escala. Mutación básicamente a nivel de cromosomas. ¿Ok? Mutaciones a nivel de cromosomas. Entonces, para saber eso, primero tenemos que también tener en cuenta el número de cromosomas en las especies, ¿cierto? Entonces va a ser variado. Entonces, lo importante aquí es que no, a mayor cantidad de cromosomas, mayor complejidad, no existe eso, ¿no? Entonces simplemente es un cambio evolutivo que ha permitido pues establecer el número de cromosomas en determinadas especies. Por ejemplo, a ver, felinos, 38 pares de cromosomas, ¿sí? Otra especie interesante, ya humano, 46. Pues. Entonces, con los primates tenemos solo dos pares de cromosomas diferentes. ¿Se acuerdan cuáles eran esos cromosomas diferentes? Entre el chimpancé y entre el humano y los primatas. ¿Qué cromosomas cambiaban? Mencionamos un poquito la clase. 21. ¿Qué cromosomas cambiaban entre el humano y el gorila? Cromosoma número 2. Entonces, en los primatas eran cromosoma 2 era 2A y 2B. Pues, ¿verdad? Entonces, se ha visto que justamente si juntamos el 2A y el 2B son exactamente lo mismo. Entonces, por eso es que dice que los cromosomas de los primatas, ¿vale? Tuvieron un proceso de transposición para formar el cromosoma humano, ¿no? Entonces, mediante de transposición se juntaron estos dos y formaron un solo cromosoma humano, ¿no? Entonces, evolutivamente ocurrió eso hace millones de años y dio origen a una nueva especie. Entonces, ese tipo de cambios, para que dé origen a una nueva especie, tiene que ser un cambio no de un gen nada más, ¿cierto? Sino que involucre gran cantidad de genes. Entonces, transposiciones, inversiones, y este tipo de genes pues ocasionan que al final una especie se vaya diferenciando de otra, ¿no? ¿Qué otro número de cromosomas podemos aquí? 60, por ejemplo, la cabra y los bovinos tienen el mismo número de cromosomas, igual otro, el perro, 78, el pájaro, 80, número de cromosomas, pares de cromosomas, o número de cromosomas, ¿ok? Entonces, eso más o menos para tener una idea, una noción de cuando trabajemos con una especie determinada, tener una idea y no hablar, ¿no? ¿Cuántos cromosomas tiene el gato? No sé, unos 50, ¿no? Más o menos aproximados, tiene 38. Igual que el cerdo, por ejemplo, ¿no? El cerdo y el gato tienen lo mismo que el perro, por ejemplo, tiene 10 cromosomas a más. ¿Ok? Entonces, tanto el perro como camélidos, como caballos, como vacas tienen más número de cromosomas que el humano. Repito, eso no quiere decir que sea más complejo. No, evolutivamente así se ha establecido. Entonces, ahora, ¿qué involucra? ¿Sí? ¿Qué involucra que tengamos? No está muy bien. Entonces, hay diferentes translocaciones de tipo estructural, ¿vale? Como por ejemplo la robertsoniana, principalmente la robertsoniana. Y qué tan frecuentes están en diferentes especies en producción, bovinos, o animales domésticos en general. Entonces, por ejemplo, una translocación robertsonianas, las translocaciones robertsonianas suelen tener un fenotipo normal. ¿Qué quiere decir fenotipo normal? Esta palabra, ¿qué quiere decir fenotipo normal? Fenotipo, ¿qué palabra que era?
Se ve normal. Que se ve normal. Sí. Que visualmente indistinto, o sea, no podría identificar que tiene una mutación, ¿ok? De tipo translocación todavía. Entonces, generalmente son de una reducen así la fertilidad, ¿sí? Y están frecuentes en bovinos, por ejemplo. Diferentes razas tienen translocaciones robertsonianas, ¿ok? Entonces, una translocación que no afecta en gran medida al individuo. Luego tenemos, cuando decíamos que una translocación sí nos debería preocupar, acá sí pasábamos, tipo translocación se intercambia solo fragmentos, ¿cierto? ¿Cuándo sí nos debería preocupar? Cuando en este intercambio de fragmentos están involucrados genes, ¿no? Entonces, ¿qué tal, por ejemplo, en el síndrome de Filadelfia, ¿no? Vimos que justamente la translocación me origina la leucemia, ¿sí? Porque me origina una aparición de un gen que no estaba normalmente, ¿no? Entonces, al haber esta translocación, pues me va a originar esta enfermedad, ¿ok? Luego tenemos, ¿qué otro tipo? Recíproca. Entonces, cuando hablamos de translocación recíproca, ¿cuál es la diferencia entre recíproca y robertsoniana? Translocación recíproca y robertsoniana, ¿cuál es la diferencia? Entonces aquí tenemos dos cromosomas, ¿vale? Diferentes. ¿Ok? Dos cromosomas diferentes. Entonces, cuando hablamos de translocación recíproca, quiere decir que un pedazo de este cromosoma se va a intercambiar con otro pedazo de este cromosoma. ¿Ok? Cromosoma 2, 3 y cromosoma 2. ¿Ok? Entonces, recíproca, un pedazo nada más. ¿Vale? Esto vendría a ser recíproca. Y robertsoniana quiere decir que todo el brazo se intercambia con el cromosoma, ¿sí? Y esto vendría a ser robertsoniana. Entonces, es la diferencia. Recíproca son un pedacito, se intercambian. En cambio, robertsoniana, todo el brazo se intercambia. ¿Ok? Esta es la diferencia más clara. Entonces, translocación recíproca. Autosoma, autosoma. ¿Qué quiere decir esta frase? Autosoma, autosoma. Una translocación recíproca, autosoma, autosoma. ¿Están involucrados qué cromosomas? Somáticos. Solamente cromosomas somáticos. ¿Vale? Entonces, podría ser una translocación recíproca autosoma autosómica, o podría ser sexual, cromosoma X autosómica, cromosoma Y autosómica. Todo tiene que ver con el tipo de cromosomas que están involucrados en este intercambio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, somática era el anterior, ¿no? Dos somáticos. Y puede ser somático sexual, ¿no? Podría ser cromosoma 3 y cromosoma Y, por poner un ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso ya es una translocación recíproca de tipo somático sexual. ¿Ok? Entonces, autosoma, autosomas, quiere decir que pues ambos cromosomas son somáticos, ¿no? Entonces, igual, fenotipo normal, aquí sí ya se ha visto que hay un aumento de la infertilidad, ¿vale? Hasta llegar a un 50%, lo cual es súper grave. ¿Dónde se ha visto? Mayormente en cerdos, ¿no? Una translocación de tipo recíproca, autosoma, autosoma, se ha visto en cerdos en su mayoría. Luego, que involucren cromosomas sexuales, ¿no? Tenemos tanto involucrando el cromosoma X como involucrando el cromosoma Y. Entonces, en este caso, pues si es X, recuerden, el macho puede tener cromosoma X o cromosoma Y, ¿cierto? Cualquiera de los, bueno, tienen los dos, la verdad. El macho es XY y la hembra es XX, ¿no? Entonces, si hay una translocación entre el cromosoma X del macho y un autosoma, qué sé yo, un cromosoma 10, entonces, por ejemplo, se ha visto qué cosa en el macho, una espermatogénesis anormal, pero, no, perdón, una espermatogénesis anormal, ¿no? Entonces, ocasionando de esta manera la esterilidad del individuo. ¿Okay? Una translocación recíproca que involucra el cromosoma X en machos
me va a llevar a una esterilidad. Una translocación que involucra a las hembras a cualquiera de los dos cromosomas X, hay un fenotipo normal, sin embargo, ¿sí?, hay una disminución en tamaño de camada, ¿no? Entonces un 50% de la fecundidad se ha visto en el medio. ¿Ok? Luego, una translocación recíproca entre cualquiera de los cromosomas autosómicos con el cromosoma Y va a ser el macho, porque el macho no tiene cromosoma Y. Entonces, ¿qué se ha visto? Pues una espermatogénesis anormal con esterilidad incluida. ¿Ok? Y finalmente, translocación entre cromosomas sexuales, lo mismo. Desarrollo sexual alterado con esterilidad. ¿Okay? Esto aquí es sumamente raro que ocurra, ¿vale? Es sumamente raro que ocurra y hasta la actualidad pues se ha reportado que ha ocurrido solo en el gamo, un casito. ¿Ok? Esto es el moderno, Luca. Mucho cuidado, Luca. No hay nada. No hay nada. A ver ya. Como cuando viste. Inservible. En un pozo de negrona. Este de mal humor siempre. Me convierte en ya, ok, entonces eso era translocaciones, ¿vale? Ahora, mutaciones numéricas. Las anteriores eran a nivel estructural, ¿cierto? Porque involucraban translocaciones, intercambios nada más de cromosomas. Numéricas. Numéricas. La primera, monosomía. ¿Qué quiere decir monosomía? Pérdida de un cromosoma, ¿cierto? Se ha perdido un cromosoma. Entonces, en este caso un cromosoma sexual. Entonces tenemos que, ¿qué ocurre con el individuo? Generalmente genitales externos normales, sin embargo, a nivel de los ovarios, por ejemplo, se ha visto que son pequeños hipoplásticos. Consecuentemente tienen esterilidad, ¿vale? Se ha observado meramente en caballos, gatos y perros y mucho menos en porcinos. ¿Okay? Monosomía que involucra pérdida de un cromosoma sexual. ¿Okay? Trisomía, ganancia de un cromosoma X, ¿no? Tanto en machos como en hembras. Acá es hembra, acá es macho. ¿Okay? Se adicionó un cromosoma adicional, se adicionó un cromosoma X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los individuos? Primero, esterilidad, ¿vale? Genera esterilidad. Luego, va a ser que, por ejemplo, aquí, genitales externos normales, pero, estro irregular. Entonces, la hembra va a, no va a ciclar correctamente. En los machos, aquí sí hay problemas ya, inmediatamente se observan los testículos súper pequeños sin producción de espermatozoides. Es común en que en perro, por ejemplo, de acá es mucho más común en gato. Y lo último, trisomía, en el cual a un macho se le adiciona un cromosoma sexual Y. ¿Ok? A un macho, entonces igual, acá va a tener un fenotipo normal, pero a nivel de testículos va a tener hipoplasia nuevamente. ¿No? Entonces, como verán, todos los casos en los machos, por ejemplo, todos los casos de trisomías o mutaciones numéricas me generan testículos hipoplásticos, ¿vale? En las hembras también, todas las aneuploidías se ha observado que generan esterilidad. Solo en este caso, pues, que visualmente visualmente se notan normales, pero a nivel funcional presentan esterilidad. ¿Ok? A ver, aquí, esta frase.
una gatita. ¿Qué involucra? Cuando hablamos en el caso, por ejemplo, perros o gatos, si decimos esa frase, ¿qué estarían evaluando? En el caso de los machos es fácil, ¿no? Porque son pequeños hipoplásticos, se va a la palpación, se va a observar, pues justamente tiene solamente la voz escrotal y los testículos son súper pequeñitos. Pero en el caso de las hembras, el próximo semestre llevan repro, ¿no? Todavía. No, todavía. ¿Cuándo llevan repro? Cuando pasemos mi mamá. Cuando pase mi mamá. No, fisiología creo que tiene que pasar, ¿no? Sí, también mi mamá. Ya, cuando el repro volvemos a eso, pues. Dejamos el número. Listo, nomenclaturas, ¿ok? Vamos a entrar a ver la base de datos de dónde están los números. Tenemos dos secuencias, ¿vale? Secuencia normal y su variante. No lo coloco mutada porque a veces suena fuerte, no, su variante nada más, ¿vale? Secuencia normal y su mutante, ¿ok? Secuencia normal, pues vamos a ver que sea el CDS, ¿vale? El CDS. Entonces, el CDS va a ser lo siguiente: 5', 3'. Para arrancar con eso. A ver. ¿Cuál es el codón de inicio? AUG, en términos de DNA también ATG, ¿no? ¿Cuál es el término final, el codón final? TAG, ¿ok? Listo. Entonces ahora, teniendo estas dos cosas, ya vamos a completar nada más lo que sea, ¿no? Procurando que no sea que no forme un codón de término. Creo que no, ¿no? Ya. Pues ahora sí, porfa, quiero que tengan en la mano el código genético, ¿ya? El grafiquito ese. ACG, ¿qué es? Metionina, ¿cierto? AAC. AAC. Serina. Serina. AAC. No, aspergina. GGC. Glicina. AAA. Glicina. ¿Igual? ¿La misma? Glicina. Glicina. Ah, GLI. Glicina y el primero es glicina. Glicina, glicina y glicina. Y el último. Glicina. Stop, ¿cierto? Ya. Entonces, básicamente CDS, el CDS y la acá vendría a ser las proteínas. O la aminoácidos. Vamos a colocar proteína, ¿no? Uniformizar términos. Listo. Entonces, al CDS yo lo puedo analizar primero contando, ¿no? Esta va a ser la primera posición, la segunda, la tercera y así va. ¿Cuántos, hasta el final, cuántos tiene? ¿Qué posición es esta? 5 por 3, 15. Posición 15, ¿cierto? Simplemente posición 1, 2, 3, 4, posición 15. Los aminoácidos también los puedo contar. Posición 1, posición 2, 3 y posición 4, ¿no? El stop es fantasma, no lo cuento. Listo. Entonces tengo 4 aminoácidos. A ver, aquí solo para recordar, está en el examen, pero a ver. El CDS, ¿qué tamaño tiene? 15 nucleótidos. 15 nucleótidos. ¿Cuántos codones tiene? 5 codones. La cadena de aminoácidos, ¿qué tamaño es? 4 aminoácidos. ¿Ok? Solo eso vamos a recordar. Ya.
Listo, es lo normal, ¿vale? Entonces vamos a hacer que mute. ¿Ok? Entonces que mute significa que cambie una o dos bases nitrogenadas a lo mucho, ¿vale? No va a cambiar todo. Entonces vamos a cambiar todo lo demás, lo vamos a mantener. ¿Ok? Es la variante. Entonces vamos a hacer que mute. Se lleva aquí. Aquí. ¿Ok? Entonces ha mutado por una adenina. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de mutación es esta? ¿Qué tipo de mutación es? Transición. A ver, vayan colocando. ¿Qué tipo de mutación es? Transición de la guanina. ¿Qué tipo de mutación es? Inducida. Dime. Inducida. No es la mutagénesis, ya fue. Transición o transversión, ¿eso? Claro, en el caso una fue inducida o puede ser que hubo un tautomerismo, bueno, la mutagénesis, ¿no? Pero ¿qué tipo de mutación es? Una transición. ¿Es una transición? No, primero, ¿qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo, ¿cierto? Es una sustitución. ¿De qué tipo? Estoy cambiando guanina por adenina. Es una transición. Transversión. ¿Transición o transversión? Transversión. Estoy cambiando una guanina por una adenina, ¿cierto? ¿Esta qué es? ¿Purina o pirimidina? Purina. Purina. ¿Esta de acá? Pirimidina. ¿Adenina? También. ¿Es purina también, chicos? Sí, sí. Entonces, se mantienen los grupos. Es una Transición. transición. Listo. Ahora, tipo transición. Es la primera cosa que vemos, ¿no? Cambio una guanina por adenina es de tipo sustitución, de tipo transición. Listo. Ahora, la nomenclatura. Lo que vamos a ver ahora, ¿no? El efecto. El efecto. Es decir, si yo cambié dentro del CDS, consecuentemente va a haber un cambio en la proteína. Entonces, ¿qué cambio está ocurriendo? Aquí la glicina. ¿Qué aminoácido es ahora? Ácido asparto. Ya. ¿Ok? Entonces, GAC, entonces la glicina por un ácido asparto. Entonces, ¿qué efecto tiene? Se cambió una glicina por ácido asparto. Su tablita, ¿lo tienen ahí? Ahora sí analizamos los aminoácidos. ¿Son del mismo grupo o son de diferente grupo? ¿Son de glicina? No, son del mismo grupo. ¿Son del mismo grupo? No, Esto no. Esa tablita que es una PPT. Ya, pero hay una donde clasificamos químicamente los aminoácidos. ¿Ahí lo tienes? Son polares. ya. O sea, en cuanto químicamente, a la química de los aminoácidos. Está repetido. Pero, ¿Y si ahí se- a ver, Ya. Glicina y aspartina. O aspartato, ¿no? Aspartatos. Ya, son diferentes, ¿no? Ya. Entonces, son diferentes. Entonces, como son diferentes, primero, hay un cambio de sentido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambio de sentido significa que se cambiaron los aminoácidos. ¿Conservado o no conservado? No conservado, ¿cierto? Entonces, si hubiésemos dicho que es conservado siempre y cuando sean del mismo grupo químico. ¿Ok? Entonces, ese es el efecto de la proteína. Cambio de sentido, no conservado. Ok. Entonces, ahora vamos a ver la nomenclatura. ¿Ok? La nomenclatura. La nomenclatura es súper sencilla, miren. Primero, está afectando a nivel del CDS, ¿cierto? Entonces está afectando a nivel del CDS, la letra C. Es lo primerito. ¿Ok? Afectó a nivel del CDS, letra C. Luego,
¿En qué posición del CDS está habiendo la mutación? En el tercer codón. Tercer codón, pero exactamente dónde? En el octavo aminoácido. ¿Octava aminoácido o octava base? Octava base. Base, ¿cierto? Entonces, tercer codón exactamente en la octava base. Octava base. ¿Y qué estoy cambiando? Una guanina. ¿Qué es lo que había primero? No, primero. Había una guanina. Había una guanina y ahora va a haber ¿qué? Una adenina. Una adenina. Y eso vendría a ser la nomenclatura. ¿Ok? CDS, posición y qué cambio y cuál es su reemplazante. ¿Ok? Pero esa es nomenclatura a nivel de CDS y también a nivel de proteínas puedo hacer su nomenclatura. ¿Vale? Coloca la letra P minúscula, ¿verdad? Minúsculas. Entonces aquí hay un pequeño cambio. Coloco primero Glicina. el aminoácido que estaba antes. Ajá, y hasta. La posición, ¿qué posición es? No, 3, porque ya estoy hablando a nivel de codones, ¿cierto? Y aspartato, o aspartato. o sea, profe, ese es CDS y P es proteína. Exacto, CDS, proteína. ¿Sí? Es a nivel de CDS, lo negro, y está acá a nivel de la proteína. Bueno, debería haber hecho verde, ¿no? Pero no. A nivel de la proteína. ¿Ok? Simple, ¿cierto? No, un poquito más difícil. Entonces, ahora vamos a hacer ya. Por favor, ¿ya? Y ahora sí. Entonces ahora vamos a complicar la vida. No, profe. Mi profesora es así como. ¿Pero por qué? Otra cosa. Ah, no, Recién entendí la verdad. Ya, ve. Porque esto de acá está igual, pero yo no entendía. Creo que no había prestado atención. convenio. Convenio internacional o convenios. ¿Entendiste la diferente? Eso sí, la verdad. Yo miré ese video como 2 veces, sí, no entendía. No, está chido. Ok, De ahora. nada, de nada. Gracias. Entonces vamos a hacer. Vamos a devolverle su naturaleza a todo esto. Como si no hubiese pasado nada. Ok. Pero ahora voy a hacer que modele. ¿Tienes ahí esta definición? ¿Esto? Ajá. Ya. Entonces la mutación ocurrió aquí, ¿ya? Está facilito, ¿cierto? Ya. Así viene en serio, chiquito. ¿Se ve esa? Para puntito. Lo convenio y todo. Mi pisito. Como tallercito.
Ya medio, profe. 0 punto ya lo. Ajá, 0.3. Completa. Perfecto, no me toca. Ay, mi garganta. Ay, así estoy tomando el agua. A ver, hay que resolver lo que. Ahora, Ay, el TTA. ¿Qué significa? Vamos a buscar. TTA. Ya. ¿Cuál es el nombre? Es que. TAUTUA. ¿Es esto? ¿Está bien? Sí. No como. a ver. ¿Doble stop? ¿Estará mal? ¿Lo digo? No, sí sabe. ¿Doble stop? Sí sabe. Pues sí está fácil. Eso sabe que está mal. Por eso te he hecho ver, Sabe que está mal entonces. Sabe que está. O sea, pero no se puede entonces. Ah, no sé. La timina. ¿Timina? No, No, pirimidina. ahí ya. Transversión. ¿Cuándo es purina? Es transición. ¿Y cuándo es? Cuando es una purina y una pirimidina es transición. Mira esa transversión. O sea, transversión cuando son de diferentes. ¿Y la purina? Es purina es transición. Y el Cuando son pirimidina. diferentes, por ejemplo, una purina y una pirimidina es transversión. Transversión. Pero una transición puede ser entre purinas y entre pirimidinas. ¿Cómo me nota por todo? ¿Ya purina? ¿Cómo es? Purina, transición. Transición. Pirimidina, transición. También, claro. Ya. Ujú. Y transversión es una purina con una pirimidina. Ya, es transversión. Es la transversión. Transversión. ¿Y otro es? Transición. Transversión. ¿Qué eso? Yo no entiendo el efecto, cambio de sentido. ¿Por qué dice cambio de sentido? ¿Cuál? ¿Por qué dice que es cambio de sentido? ¿Quién? ¿Ahí? En efecto. A no conservar cuando están en diferentes. ¿Está bien? Estoy revisando esta caja. Acércate y vemos. A ver, otro. ¿Qué es? Porque está sucediendo en el Está chido. Muchas gracias. Le puedo cambiar algunas cositas, ¿no? Como esta. Eso te estoy diciendo que está sucediendo en el cuarto. Que no me hagas Esto es nada más. Acá lo quito la poco. Aquí en mi nombre del código me acerca. Ya. ¿Qué tipo es? Lo puse transversión. No, en cuanto a la ejemplo. Ah, sí, usted. La nomenclatura ya. Esto está bien. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no me acuerdo. Esto de aquí era, no me acuerdo. Allá hay todo esto que no me acuerdo. Es la, no, este no
Está cambiando la adenina por glutamina. Posición, proteína. Ya, vamos a ver. Ya, a ver chicos, miren, acá es súper sencillo. O sea, tipo que, pues, si viene una pregunta así, o sea, no hay forma de que digan no, profe, no estudié. Esto lo aquí, hacer caso a la clase y se acabó. Primero, sustitución de qué tipo? Transversión. Transversión. Ya, listo. Efecto. Cambio de sentido conserva. ¿Se conserva? No conserva. ¿Qué va a originar aquí? Stop. Stop. Entonces, no conservado, pero hay todavía una, cuando es no conservado o conservado cambia el sentido en el cual se cambia aminoácidos, ¿vale? Pero cuando aparece esa otra, recuerden que había dos tipos especiales. El primero era no estar. Ahí ya fuera corto. No estar quiere decir que mutó aquí, por ejemplo, y ya no aparece en la metionina, ¿no? Aparece otro aminoácido. Entonces jamás se inicia la síntesis de proteína. O también no stop, en el cual, supongamos aquí, se mutó esto, entonces no hay final de la proteína, ¿no? Se sigue sintetizando. Pero este no stop tiene su variante también, que es un stop prematuro, que es el caso de este, ¿no? Stop prematuro. Quiere decir que apareció un stop donde no debería haber, ¿no? Aquí. Debió haber un aminoácido. Entonces, la proteína que hubiese tenido 500 aminoácidos, ahora tiene 4. Entonces ya es una proteína no funcional. Entonces una mutación súper grave, ¿no? Entonces, cambio de sentido, no sería cambio de sentido, sería una sin sentido. En este caso ya es sin sentido porque ya no. Entonces, aquí por ejemplo, por lo menos vamos a ver si es que hay alguna, como está toda la cadena, solo cambió un aminoácido, habría que analizar si realmente hay un efecto. En cambio acá no, pues ya, les decía, tenía los normales 400 aminoácidos, ahora tiene 4, sin sentido, ¿sí? No tiene sentido ya. Entonces de aquí son sin sentido, ¿vale? Porque la proteína simple y llanamente ya no es funcional. ¿Y aquí por qué? Porque hay un stop prematuro. ¿Ok? Stop prematuro. ¿Y la nomenclatura? Sería 10, no, C10. con 10. C10. No, C10. 9, 10, ¿no? C10. ¿Qué más? C10. Y adenina, timina. ¿Cambiamos qué por qué? Adenina por Adenina por Timina. ¿Cierto? A nivel de proteínas, P. Lisina. Lis. posición, 4. 4. y aquí, Stop. stop. Generalmente se coloca un asterisco ya, para identificar stop. Entonces, así se llama la nomenclatura. Simple, ¿cierto? No tiene que complicarse con eso, chicos, no hay forma. Luego representor. Ácido. Y el último caso, ¿ya? Un caso ya, el de casi es un poquito más. AAT es un color de término. AAT. No, no.
Ya, porfa, GTA, ¿qué es? GTA. Balín. Balín. GTA y Balín. Ya, entonces, GTA es balina, ¿no? Ujú. Balín. Y GA. GAA. Ujú. Glutamato. Así de glutamato. Balina y glutamato. Ya, hice un cambio aquí de la secuencia, ¿vale? Vas a ver. Así va a ser, ya. Ya. Ok, chicos. Simplemente las dos secuencias son la misma cosa, ¿vale? Entonces ahora vamos a hacer una mutación tal que eliminamos una base nitrogenada. ¿Ok? Eliminamos, es una deleción. ¿Ok? Se eliminó. Si eliminamos, ya, primero hemos eliminado. ¿Qué pasa con la proteína? Ahora los codones van a ser totalmente Diferente. diferentes. ACG. ¿Cierto? Vamos a dejarlo primero aquí, vamos de a poquito, ¿vale? Ya primerito hemos eliminado, por lo tanto, ¿cómo se llama la mutación? Es una Mono. deleción, pero en su conjunto, ¿cómo se llaman esas mutaciones? Indel. Indels, ¿cierto? Porque son inserciones o deleciones. Entonces los indels son tanto inserción o eliminación. Indels. Listo. Ok, el efecto. El efecto Sin efecto. es un efecto radical, ¿cierto? ¿Y cómo se llama eso? Cambio Es en... en el marco de lectura. Ujú. Marco de lectura. ¿Por qué? Porque simplemente esta mutación, al igual que la sin sentido, que las anteriores que hemos visto, es súper radical. Es decir, ahora ya no tengo estos codones. Ahora el codón va a ser ¿qué? ACG, TAG, AAT y aquí. Entonces, ACG, ¿qué aminoácido es? Treonina. Ya. GTA. No, ACG, perdón, aquí me equivoqué. ACG. ACG. Ya. TAG. Balita. No. Stop. ACG. Esos son los tres, chicos. Sí, está ACG, bien. TAG, AAT. No, ya pues se acabó ya. En cuanto a stop no me interesa lo demás. ¿Ok? Listo. Entonces, esa vendría a ser la nueva secuencia. Como verán, hubo un cambio en el marco de lectura. Ahora la cadena se leyó totalmente diferente, ¿cierto? Entonces no hubo un cambio de un pequeño aminoácido. No, ahora se acabó. Es una proteína totalmente diferente. Entonces, por eso se le denomina cambio en el marco de lectura. ¿Ok? Una inserción o una deleción me genera esto, ¿vale? Un cambio en el marco de lectura. Perfecto. Ahora nomenclatura. ¿Cómo sería? C. Posición. La posición 4. ¿Qué está ocurriendo? Un indel. Un indel. ¿De qué? De una Base. adenina. ¿Ok? O también yo lo puedo decir un poco más exacto, que es lo mismo, de lesión de una adenina. ¿Ok? Si se hubiesen eliminado dos bases nitrogenadas, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Si se hubiesen eliminado de la 4 y la 5, entonces lo mismo, ¿no? Indel, y aquí hubiese colocado
las dos bases que han sido eliminadas, ¿no? A y G. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser una nomenclatura si es que se eliminasen dos bases. En este caso no, solamente una base, entonces lo dejamos como está. Ahora, a nivel de proteína. Proteína Primero es el aminoácido inicial. Luego la ubicación. 2. Luego el aminoácido que se forma. Treonina. Si lo coloco así, ¿es exactamente lo mismo que vimos anteriormente o no? Sí. Estoy diciendo que se reemplazó una treonina por una aspargina, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que hay una sustitución. Es decir, si coloco solamente esto, estoy dando a entender que todo lo demás está manteniendo. ¿Y eso es verdad? No. No, el cambio ha sido mucho más radical. Entonces tengo que adicionar lo siguiente, que hubo un cambio en el marco de lectura, ¿sí? Adiciono esto, hubo un cambio en el marco de lectura, tal que aparece un codón de stop en la posición, en este caso, en la posición 1, en la posición después de donde aparece el cambio. ¿Ok? FC, stop. No es frameshift, o sea, frameshift. Simplemente hubo un cambio en el marco de lectura. ¿Ok? ¿Y en qué posición? En la posición 1, después de donde ocurrió el cambio de aminoácido, ¿no? Entonces en la posición 1. Si hubiese estado aquí el codón de stop, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Ok? Es la posición en la cual, contando desde donde ocurrió el cambio de aminoácido. ¿Ok? Ahora sí, con esta información yo sé que se trata de un cambio de marco de lectura y es mucho más grave que cambiar solo dos aminoácidos, ¿no? Aquí sí realmente aparece el stop en la posición 1, ¿no? Entonces, en la posición 1 después de donde ocurrió el cambio. ¿Ok, chicos? Entonces, este tipo de nomenclatura es tanto para inserciones como para deleciones, según presentación. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces, básicamente, es lo que dice la pizarra, resume lo que está en la diapositiva, en el 5 diapositivas. Está más detallado. Vamos a pasar rápido, ¿no? ¿Qué? Yo no tengo foto. Entonces, aquí, Pero tengo luz. básicamente lo que había mencionado, ¿cierto? En textito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la situación 1, sustituyo una A por una C. Una C por una A. Este es el nuevo y este es el antiguo. Y aquí está el asunto, ¿no? Entonces, el prefijo es qué tipo de secuencia es, la posición, el nucleótido de referencia quiere decir el antiguo, el que estaba sin mutar, el tipo de cambio, este signo significa sustitución, ¿vale? Y el de acá es el nuevo nucleótido incorporado. Index, lo mismo, ¿no? Entonces, en el caso intervalo, ya, aquí es a nivel de proteína, lo mismo que les había dicho, ¿no? Aquí está el anterior, la posición y el nuevo, puede ser tanto con sus nombres, con sus nomenclaturas o con su letrita, ¿no? Que tienen los aminoácidos. Cuando aparece un codón de stop, el asterisco, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos. Este es el último caso que les había mencionado, el cambio de lectura, ¿no? Aquí tenemos el aminoácido de referencia, el nuevo incorporado, la posición, y aquí está la posición del stop después del aminoácido cambiado. ¿Ok? La posición del stop después del cambiado, es importante. Entonces,
nosotros nos centramos en estos dos, ¿vale? Que son CDS y es proteína. Pero hay otros genomas dentro de los organismos, por ejemplo, el genoma total, ¿no? El genómico, propiamente dicho, también tiene, el mitocondrial también tiene, R para el ribosomal, del ARN ribosomal. Entonces, pero nosotros vamos a centrar en esos dos, que son los que en la literatura se encuentran mayormente, ¿vale? Y justamente tenemos para interpretar esta página. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí nos sirve para interpretar la siguiente información. Aquí, por favor, atención. ¿Vale? Entonces, la página que vamos a ver a continuación se llama OMIA. ¿Ok? OMIA. Entonces, es una página, ¿vale? Desarrollada por la Universidad de Sydney. Básicamente es una base de datos. Voy a apagar esta luz para que se pueda ver bien.